Bienvenidos una vez más al canal. Ya como es costumbre en este canal, estamos presentando pues otros pueblos de aquí de Villa Clara, porque yo sé que a ustedes este contenido les encanta, señores. Me lo han pedido muchísimo y hoy estamos en un municipio que queda cerca de Santa Clara también. Trabajo me costó llegar aquí, señores. El transporte está complicadito en estos últimos días ya del año. No era un parque, esto era un paseo. Cultura popular cubana, no son buenos animales, la verdad. No. Los hermanos Vidal Caro eran los millonarios, los terratenientes, los grandes aquí. Sí, tiene muchísima vida, lo comentábamos. Sí, ahorita. Siempre. Ahora, la vida es por la mañana. Y los sapos. ¿Viste? Una ranita toda la vida. ¿Qué tipo de tabaco? De todo, Montecristo, Hollywood, él siempre se quedó con el nombre de la pista. Digamos, está perdido, se puede decir. Esto aquí era un paradero donde descansaban todos los trenes, todos los cochemotos grandes de aquí. Yo no sé si tengo algún suscriptor por acá que ella sepa distinguir dónde estamos. Estamos en el parque ahora mismo de este pueblo. Pero antes de yo decirte el nombre de este lugar, me voy a presentar. Mi nombre es Ana García y todas las semanas subo videos sobre mi vida en Cuba. Así que si te interesa este tipo de contenido, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Ustedes saben que cuando yo salgo a algún municipio me gusta estar acompañada de alguien del lugar, alguien local, que les pueda dar una experiencia más abarcadora del lugar, que nos pueda explicar un poquito mejor en dónde estamos, qué cosas pues estamos visitando, qué estamos viendo. Y hoy me va a estar acompañando un youtuber de aquí, del municipio de Camajuaní. Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno mi gente, mi nombre es Guardichó, si el que me conoce por favor, estamos aquí, voy a hacer un video colaborativo con Ana Lucía, estamos en mi pueblo, Camajuaní, un pueblo de Baja y Parranda, ¿ya? Sí. Ya. No, ya no llega una presentación. Nada, mi gente, no. Hoy se encuentra una youtuber grande aquí en mi pueblo y bueno, tuve el placer de ella invitarme aquí para ver, para que yo le enseñe en mi pueblo todas las curiosidades, todo lo lindo, lo feo, mayormente lo feo, la realidad del pueblo. Y bueno, para que ustedes conozcan cómo es un pueblo en Cuba, un pueblo del centro de Cuba, Camajuaní. El municipio de Camajuaní fue fundado el 1 de enero de 1879 y es conocida como la tierra de valles y parrandas. La palabra Camajuaní es de origen indígena y se usa para hablar del río que atraviesa este territorio y quiere decir aguas claras y cristalinas. Estamos ahora en estos momentos frente de un lugar que es como del Fondo de Bienes Culturales, un plano vacío, pero no te voy a explicar lo que es el plano vacío. Ni lo que venden ahí, porque es algo que vaya, se ha visto siempre como una candonguita aquí en mi pueblo. Eso aquí estaba uno de los hoteles más prósperos que tenía Villa Clara, el Cosmopolita. Un hotel de 3, 4 pisos que se cae, bueno, lo tumbaron porque estaba en peligro de derrumbe hace poco. Pero era un hotel emblemático aquí, tenía el lobby más lindo creo que tenía aquí Villa Clara, estaba eso allá adentro. Eso estaba hermosísimo, pero bueno, eso era de la época antes de... Y después está después de... Antes y después. Sí, voy a tratar de encontrar la fecha más o menos por la que se inauguró ese hotel para que ustedes más o menos... A ver, otro dato curioso sobre el parque de Camajuaní. Se puede decir, en mi punto de vista, es el único en Villa Clara que tiene un retiro. Creo yo, porque esto era como un paseo. No era un parque, esto era un paseo. Y se hizo parque porque, bueno, parece ya al ser estos municipios, le tuvieron que hacerle un parque y como no había una zona grande para poner un parque en el centro del pueblo. Fíjate que no está, el parque de Camajuaní no está en el centro del pueblo. No está en el centro del pueblo. Está como... esquinado. Sí, como para afuera, vamos a decir. Sí, porque a ver, estamos más cerca de la carretera. Sí. Que coge para Caibarien, para allá, para Remedio, que la que es Santa Clara, ¿ves? Que normalmente tiene que ser en el medio, más o menos, vaya, en el medio. Pero bueno, otro dato, Camajuaní es patrimonio cultural histórico en Cuba, en el mundo, por sus parrandas. Es un pueblo muy, muy parrandero, ya es una tradición, pase lo que pase en Cuba, se hacen las parrandas, tenga calidad, no tenga calidad, hay que hacerse. Es en marzo, ¿no? En marzo, del 13 al 19 de marzo. Antes era en agosto, pero bueno, se estableció en la Semana de la Cultura en Camajuaní, que es del 13 al 19 de marzo. Sí, porque las parrandas de Remedio, por ejemplo, son en diciembre. Ahora fueron las de Zulueta, creo, hace poquito. No, a ver, en diciembre es el 24 de diciembre las Remedio, pero sí. 30 y 31 son las Zulueta. Ah, las de Zulueta. ¿Y hace poco cuáles fueron los que fueron? Guayabón creo que fue... O sea, hace poco fueron unas parrandas también por esta zona. No, ahora recuerdo exactamente que...
¿Cómo se llaman los barrios aquí? Los barrios Chivos y Sapo. A ver, Santa Teresa Chivo y San José Sapo. Son los dos barrios aquí insignia los, Sí, porque los contrincantes. como que cada pueblo que hace parranda tiene como sus dos barrios que se enfrentan, podríamos decir. Todo eso viene de nombres católicos, Santa Teresa y San José. Pero bueno, aquí para hacerlo a modo calle, modo pueblo, los Chivos y los Sapos. Sí, Ahora, no me preguntes por qué son los chivos, por qué son los sapos. Ese nombre no lo sé decir. Y dos animales que en la cultura popular cubana no son buenos animales, la verdad. Si eres chivo, imagínate, si eres sapo. También, en los dos. Sí. Es más o menos el que caracteriza Camajuaní. Sí. Mira, un dato curioso que te quiero enseñar de aquí. Ustedes ven eso, mi gente que está allá atrás. Esa casa colonial que está bellísima. Miren esto. Foca para acá. Ajá. Esa. Esto aquí es el Museo de Camajuaní y esto acá viene siendo como que un restaurante del estado, bueno, un restaurante uno de los más lindos que hay aquí. Ahora, eso pertenecía a los hermanos Vidal Caro. El padre que se llama Leoncio Vidal. Sí. Los hermanos Vidal Caro eran los millonarios, los terratenientes, los grandes aquí en el pueblo. Eran dos hermanos. Este creo que era la casa principal, que este es el museo, y esta es la del hermano, ahora no sé cómo se llama el hermano. Me recuerda un poco en la arquitectura de estas casas a Trinidad. Sí, se parecen a las de Trinidad, a algunas que hay cerca de Trinidad. Ahora, esta no tanto, pero aquella así como... Esto tiene uno de los patios más lindos que hay aquí, es un, bueno, vamos a ver si podemos entrar ahí, que es un museo, y esto es un restaurante que esto está lindísimo, esto está bellísimo, es del estado, no sé si una me lo va a coger, no tengo idea. Pero eso está, aquí se hacen eventos culturales por las noches, vea, conciertos atrás, un bar y todo, pero está bellísimo. Sí, eso está lindísimo. Pues bueno, allá últimamente con la situación del país y de los apagones no se ha hecho más nada. Pero me parece súper interesante porque, a ver, por lo general los municipios tienen menos vida cultural que la capital. A ver, no es por nada. Sí, claro, por supuesto. No es por nada, pero es que es así, que vamos a hacer. No, a ver, pero aquí sí hay vida cultural por las noches. Pero el problema es que ahora la situación de los apagones, hay bares cerrados, ya no hay una discoteca. Con la situación de los apagones hasta en Santa Clara. Y esto, imagínate, aquí esto me encantaba. Aquí yo venía todas las noches a los shows de atrás. Shows humorísticos, de transformismo, de mago, discoteca, eso estaba muy bonito. Aunque no pudimos entrar del todo al museo porque estaba cerrado, pudimos ver estas imágenes, los inicios del poblado de Camajuaní, y algunas de ellas mostraban los edificios más emblemáticos de esta ciudad. Esto es el Comapolita, el hotel que te dije. Esto era la primera torre que hubo aquí en el ingenio, ¿cómo se llama así? La torre de la Matilde, que era un primer ingenio aquí, que lo que queda es la torre Parana. Y eso era el museo. No, es el Banco Nacional, de la Casa de la Cultura. Hacían muchas fiestas aquí de canciones de la década. Aquí mucha gente se han tirado fotos, como verán, han tirado fotos. Este lugar se presta paso para... El museo tiene un patio interior que denota la arquitectura de la época en que fue construida la casa. Esta casa fue de los hermanos Vidal Caro, que fueron importantes terratenientes en esta zona, pero además fueron importantes patriotas también en las luchas por la independencia de Cuba. Cuidado porque... todo esto viene siendo casas, eran casas de gente grande, ¿ves? Imagínate, casas coloniales, céntricas, esas. Sí, nada, frente al parque, imagínate tú, vivía la gente de... Esto es, en este momento, la Casa de la Cultura que está en derrumbe, donde se hacía en la discoteca, que gracias a la música, dijeron, se van a... Imagínate tú, las vibraciones, ahí mismo. Qué bonito. La batería, la donada, al final... Sí, pero siento que el bulevar tiene como más vida que el parque, chicos. Sí, porque ahí está todo. Ahora grabas ahí, pasamos por el bulevar y ya cogemos para donde te dije. Esto también se presta para todo, para hacer cualquier tipo de evento que tú quieras. Sí. Qué bonito. Sí, lo que está destruido. Lo que está mal conservado, está mal conservado. O sea que me encanta que Camajuaní esta vista que tiene esta calle. Y la gafa.
Bueno, esto cuando tú pones así en Google, Camajuaní, es una foto tirada de arriba para abajo. Sí, 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 no sé, esa vista así de Camajuaní así espectacular, me encanta. Por lo que dicen que si a las 12 de la noche tú le das 12 vueltas, sale la vieja taconera. Ah, y de las leyendas. Leyendas del pueblo, eso también lo puedes decir. Bueno, mi gente, dato curioso que les iba a decir de mi pueblo, eso viene siendo la torre del reloj aquí en mi pueblo. Eso siempre daba la hora exacta, al momento exacto que era eso, vaya. Pero la persona que arreglaba la torre del reloj ya falleció hace ya mucho tiempo de viejo. Ahora sigue dando la hora, pero se descompone demasiado. Pero bueno, ahora eso viene siendo el poder popular aquí en mi pueblo, un lugar bueno, donde los dirigentes se reúnen ahí pues, a debatir y a almorzar. Ven acá, y esto que aquí al lado, ¿eso qué cosa es? Estos son casas. ¿Eso es una casa? Casas, unas maduras. Casas ya con gente viviendo. Oh, ¿cómo está? Y la están pintando. Sí, no, sí. Está lindo eso. Eso, la casa Orellana, ahí, un tipo famoso ahí. Estamos ahora, estos son vistas de como de la calle central, calle Real le dicen, ¿no? Aquí le dicen calle real. Pero ¿cómo se Calle llama? real. No sé. Independencia. Independencia, Sí. ya. Y como pueden ver hay como muchos comercios, pero estos son comercios privados y muchos que se están reparando por personas privadas también y van a seguir haciendo cosas. Camajuaní es muy conocida por esto, por tener muchos negocios particulares. Históricamente, desde hace muchos años, esto no es de ahora. Pero bueno, ahora vamos a dar un pequeño recorrido por el bulevar. El bulevar de mi Camajuaní. Tiene muchísima vida, lo comentábamos Sí, ahorita. siempre. Ahora, la vida es por la mañana. Por la tarde, Ya. ya. Bueno, eso es normal, eso es normal. Pero me parece bonito, es amplio, tiene estas aceras de terrazo integral como muy parecidas a las de Santa Clara. Ven, mira. Lo que marca los chivos y para allá hay uno de los sapos. Ah, esto Este es de lo los que chivos. marca. Y para allá, míralo allá, ven. Voy a ir allá. Esto es lo que marca el barrio de la parranda. Sí. Ah, mira qué curioso, y como lo hicieron en el boulevard. Los sapos. Y los sapos. ¿Viste? Una ranita toda la vida. Por cierto, esta es la cremería. La cremería. Comelia, algo así, que por supuesto ustedes saben. Aquí no hay nada. Como les decía, es amplia, con sus típicas jardineras de boulevard, con banquitos. Aquí hay varios comercios, no solo son particulares, hay algunos que son del Estado, pero son pocos, son los que Sí, menos. a ver, aquí mayormente casi todos son particulares. Mayormente. Sí. Y algunas casas, esto me parece. Pero sí hay tiendas de MLC, por supuesto, que son del Estado. Aquí hay que hay dos tiendas. Y en la esquina para allá hay otra más. Esto sí es particular. Sí, porque aquí están las tiendas, pero está Cadeca también. Venía haciendo lo que daban para los niños eso cuando los recién nacidos, ¿cómo se llama eso? La canastilla. La canastilla, Ya, sí. Me gusta que tiene como los portales así seguidos. Sí. Eso me gusta mucho. Muchos pueblos de Cuba lo tienen, de hecho. Sí, lo único malo es que yo quiero limpiar mi portal y el vecino lo No, jode. mijo, pero ya tú estás pidiendo mucho. Pero bueno, es algo así como que se puede caminar así muy cómodamente. Está cerrado el paso, obviamente. Ahí tienen como una valla. Sí, ahora pasa para la otra parte del boulevard, Sí. que es donde queda el banco, Etexa, Pescadilla, donde venden pescado. Bueno, donde Sí, vendían pescado por donde pollo venden o pollo croquetes de por... pollo. Sí, ¿ves? Más o menos para que entiendas bien. Restaurante del Estado. Y aquí está el Texas, y hay como unos comercios, aquí venden equipos, y allá hay como una dulcería. Vaya, hay bastantes cositas por este lado, y por aquí está Cadeca. Eso ahí es Cadeca, que es la casa de cambio oficial aquí en Cuba. Y bueno, ya estamos llegando al final del boulevard. Mañana para poder ser el quinto. Y esperar que haya corriente para poder... Mira, esto era también como unos hotelitos aquí, ¿ves? Pero ya pasó a ser casa y está impedido. Pero qué edificio más bonito, ¿eh? Sí. Un edificio muy bonito. Miren qué vistas más lindas. Camajuaní queda así como entre montañas, entre lomas. Y calles súper amplias, con aceras súper amplias. Ah, la farmacia. Sí.
voy a comentar algo. Es que me parece que las calles de Camajuaní están bastante malas condiciones. Sí, está bastante mala. Pero me gusta porque son súper Bastante amplias, tienen aceras súper amplias. Y voy a decir, no he visto tanta basura. Hoy. No sé. Hoy. Si ustedes ahora me dicen, no, porque Es que ya limpiaron el parque de los WhatsApp. No hubiéramos llevado. a lo mejor ustedes me están diciendo, no, que está limpio hoy, pero no lo he visto Si sucio. no lo hubiéramos llevado, ya limpiaron el parque de los Y WhatsApp. créanme que no ver algo sucio en estos tiempos No, ya a es ver, difícil. normalmente este pueblo es bastante limpiecito, como se ensucia, sí vaya, pero bastante limpio. No, porque Santa Clara tiene zonas. Santa Clara tiene zonas que son muy sucias, la verdad. Y Caibarien, horror. Caibarien me ha parecido uno de los pueblos más sucios que tiene Villa Clara entera. Sí, es sucio Calvarín. Y bueno, estamos muy cerca de Caibarien. Y aquí hay algún lugar que se nota que la están reparando. Por esta calle se pueden apreciar parte de la arquitectura del lugar. Aquí encontramos todavía este tipo de casitas de madera con techos de tejas. Bueno, aquí estamos pasando por lo que me dicen que es la tabaquería, es la principal fuente de ingreso estatal que tiene este municipio. No, y los salarios que tiene. Y dice que se siente el olor a tabaco. Y eso que tengo catarro. Y se siente el olor a tabaco. No sé, ¿qué tipo de tabaco? De todo, Montecristo, Hollywood, ¿cómo se llama este? Habano, Coiba, todos salen aquí. Oh, mira qué bien. Con Julieta, los más grandes salen aquí. Pueden ver un poquito de ahí. Este municipio siempre ha tenido esa tradición, pero bueno, no sabía yo que seguía tan arraigado. Sí, pero no se crean que eso pasa en muchos lugares. Este tipo de cosas, esto me enferma, te lo juro. Mira, esto es una iglesia. Ah, mira, sí, una iglesia. Muy discreta, pero es una iglesia. Ahí te voy a enseñar la pista de Camajuaní y lo que era la foto que tuviste de la terminal. Mírala ahí. Vamos a ver que está todo. Aquí estamos en la pista de Camajuaní. Se remodeló hace poco. Miren todo. Firma para que vean. Plaza Joven se llama ahora. Bueno, aquí siempre se quedó con el nombre de la pista de Camajuaní. Sí, muy típico, como en todos los lugares hay ese típico lugar de la pista. Aquí se pone música, los baños, todo muy limpio, todo muy bastante curioso. Lo que ahora últimamente no trabaja mucho por la crisis de apagones. Sí, claro. Trabajó con planta, pero bueno. No da para eso. Sí, No. les muestro la antigua terminal que tenía Camajuaní de trenes. Ya está perdido, se puede decir. Esto aquí era un paradero donde descansaban todos los trenes, todos los coches motor grandes de aquí. Paraban ahí ya y ya lo que hacían dar la vuelta y ya seguían para todas las partes de, bueno, donde llegaba aquí la línea. Pero bueno, ya se hizo una terminal nueva Sí, para allá, que no es nueva, se echa mierda también, pero esta es la antigua. Mira toda la estructura, eso está lindísimo, sí. Y Camajuaní es el cuarto municipio más poblado de Villa Clara. Aquí paramos un momentico en uno de estos puestecitos que hay por aquí. Hay muchos puestos privados de este tipo. Me parecido así a Santa Clara, eso ya se los he dicho, está generalizado por toda Cuba ya este tipo de puestecitos. Señores, otra cosa que les digo es que Camajuaní siempre ha sido reconocido aquí en Villa Clara por ser un municipio de mucho dinero, de gente con mucho dinero debido a todos esos negocios particulares que ha habido toda la vida, manufactureros de ropa y de zapatos, que me dice Wadi que ya no es tanto así como antes, pero bueno, que todavía existe. Entonces me he sorprendido, hay casas que están muy buenas, casas que están reparando, que se ve que están muy buenas, nuevas construcciones en casi todas las cuadras y carros. En Camajuaní hay muy buenos carros. Realmente son los mejores de Villa Clara, están aquí, ni siquiera en Santa Clara, que es la capital. De verdad que me asombra muchísimo, pero se nota el desarrollo un poquito distinto que hay para aquí en comparación con otros municipios de Villa Clara. Miren, aquí vemos, miren cómo están deterioradas esta estructura. Hemos visto otras así a lo largo del recorrido y este es como un lugar donde se juega voleibol, creo que es, por los de esos que tiene. Miren, ¿ves? Ahí hay un negocio de algo, se nota. ¿Y esto qué cosa es aquí? Ah, la logia. La logia de los masones. ¡Wow! Pero qué grande. Sí, qué grande es.
Como un patio también. A ver, está un poquito deteriorada la estructura, se puede ver algunas humedades, ahí está agrietada la cornisa, se notan algunos aceros, está un poquito deteriorada la estructura, pero es muy bonita, muy bonita. Miren cómo hay, como en los portales, eso que les decía, que los portales estos continuos, como hay muchísimos comercios. A ver, venden lo mismo en todos lados, está súper caro. Miren ahí las ofertas un poco, pero realmente por lo menos lo hay. Peor es que no haya nada. Y esto me dijeron que era una carpintería, que la verdad es que está un poquito demacrada, un poquito malas condiciones. Miren ahí. Y este lugar me habías dicho que qué cosa era, que ya se me olvidó. Eso le dicen la uva, eso viene siendo, era una casa también, pero bueno, se destruyó. Y desgraciadamente nos encontramos en toda Cuba muchísimos de estos lugares así, que están un poco destruidos, que serían magníficos si se pudieran recuperar, ya que este lugar tiene una posición muy privilegiada cerquita del parque. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Quiero decirles dos cosas. Primero que todo, si quieren ver otra parte de Camajuaní, porque Camajuaní, aunque no parezca, es grande. Es grande. Deja el comentario. Sí, nos quedó todo como una banda, vamos a decir, de Camajuaní por Sí. ver. Si quieren ver otra parte de Camajuaní, déjenmelo dicho en los comentarios. Y bueno, ya les he dicho a ustedes en algunas ocasiones, no estoy grabando como que los lugares más vistos de cada pueblo, porque ya hay videos de estos pueblos. Claro. Entonces estuve grabando como que otros lugares, o sea que la calle principal de Camajuaní, que es la calle real, le dicen, Sí. no la estuve grabando mucho por arribita, porque eso ya está bastante visto, ya lo han visto en otros videos. Y a ver, sí, cuando se dice Camajuaní se dice parranda. Ya mucha gente ha visto videos de las parrandas. Exacto. Estamos hablando fuera de las parrandas. Sí, vimos bien normal. Vimos otras cositas, otros lugares que me parecieron muy importantes, como la estación de ferrocarril. Sí, ferrocarril. Toda esa parte ahí de la pista, el boulevard, por supuesto, los pequeños como comercios que hay. Muchas MIPYME, Sí, mucho negocio. Camajuaní siempre ha sido un pueblo de negocio, de artesanos, de fondos de bienes culturales, pero bueno, ya eso ha variado, ahora se hacen MIPYME, negocios particulares. Sí, claro, ya es como tal empresa. Como empresas, son empresas. Ajá. Entonces, recuerden suscribirse al canal de Goldie Show, lo van a tener por aquí Suscríbanse. abajo. Y a su Instagram también. ¿Tú tienes un solo canal? Sí, yo tengo un solo canal hasta ahora. A ver, tengo otro, pero no lo quiero decir hasta que el canal coja una fuerza aquí y que le vaya, un enfocito. Ajá, bueno, Waldy hace video reacciones súper interesantes, Videos de humor. le mete su toque de humor, que sí que por eso fue que desde el principio que te conocí por el toque de humor. Y pues también tienen el Instagram de por ahí abajo, para que se suscriban. Y si este video les pareció interesante, ya saben, déjenme un like, un comentario por ahí abajo con cualquier duda o sugerencia. Y por acá arriba tienen un video recomendado, por acá abajo una lista de reproducción. Nos vemos la semana que viene. Ahora, espérate, antes de despedirnos. Ella vino a Camajuaní a hacer un video conmigo de mi pueblo. Pronto yo voy a ir a Santa Clara a hacer un video con ella. Sí, hacemos un video por allá. Para que me haya curiosidad de Santa Clara. Sí, muy interesante. Me parece bien. Está bien. Besos, mi gente, los quiero.